El siguiente relato trata la historia del último discípulo de Abdul al-Azred, el Razi, que fue autor de La vida del maestro, una biografía post-mortem de al-Azred, hallada a principios de los 80 por el profesor Simón Ace, de la Universidad de Yemen del Sur. Se piensa que, tras vivir en la ciudad de Tarbes, el Razi quiso trasladarse a Cádiz, Gades, en España, tal y como asegura el manuscrito anteriormente citado. Aunque lo más seguro es que muriese en el terremoto que asoló Tarbes en el año 754 después de Cristo. Esta historia recompone lo que le habría pasado al anciano de haber sobrevivido y haber cumplido sus intenciones, probablemente entre los años 760-761 después de Cristo. Jaque mate. Has vuelto a perder. ¿Qué? Eso es imposible. ¿Cuál es tu truco? Dijo el joven Elías, al ver cómo volvía a perder ante el viejo árabe. El anciano árabe que estaba delante sonrió. Estaba sentado de rodillas, y mantenía las manos sobre sus piernas. Una venda tapaba su ceguera. Aún así, esto no le impedía ganar reiteradamente al joven judío, que hacía las veces de pícaro y discípulo. Oh, el Razi. Dime cuál es tu secreto. ¿Cómo es que, siendo ciego, nunca se te ha visto perder jugando al ajedrez? Repetía constantemente el joven Elías. Hijo, eso es un secreto. Solo te diré que no siempre se depende de los ojos para ver. Repetía el Razi. Y así era como siempre Elías preguntaba. Cuéntame otra vez cómo te quedaste ciego, oh, anciano. Antes de venir a vivir a Gades, yo era uno de los más sabios eruditos de Tarbes, en la próspera Arabia Félix. Me dedicaba a orar a Alá y a recluirme para acumular más saber. Desgraciadamente, la ciudad de Tarbes fue destruida por la cólera del Señor, y mi casa ardió hasta los cimientos. Las ascuas me dejaron ciego. Esa era siempre la historia de el Razi. Sin embargo, esto no explicaba cómo, siendo ciego, había conseguido llegar hasta Gades. Elías regresó a su pequeña casa meditando. El anciano el Razi era muy extraño. Cuando llegó a Gades, no se instaló con los demás musulmanes, sino que compró una pequeña casa de Abob en la judería, muy próxima a la pequeña sinagoga. Nadie lo había visto jamás yendo a orar a las mezquitas de la ciudad los viernes, y la gente decía que era un árabe loco, que había renegado de la fe de Alá y su profeta. Sin embargo, nunca había hecho nada a nadie, y pagaba todos sus impuestos, así que todo el mundo lo dejaba tranquilo y lo ignoraba. El anciano el Razi se hizo gran amigo del rabino de la sinagoga, que de casualidad era el padre del joven Elías, que por aquel entonces tenía 7 años. Así fue como se conocieron. Todos los sábados, que era día de descanso para los judíos, el joven Elías se reunía con el Razi y jugaban al ajedrez, a las damas y otros juegos en los que siempre ganaba el árabe. Así había sido invariablemente durante 4 años. Al sábado siguiente, Elías fue como de costumbre a casa de el Razi, tras haber ido a la sinagoga, aunque se llevó una amarga sorpresa. Llamó a la puerta y nadie contestó. Pensó que el árabe se estaba haciendo viejo y que probablemente se hubiese quedado dormido. Al atardecer volvió el joven Elías a llamar a la puerta del árabe, pero nadie contestaba. Probablemente habrá salido, pensó Elías. Aunque no sin un poco de preocupación. A la mañana siguiente, saliéndose de todas sus previsiones, Elías fue a llamar otra vez a la puerta del viejo árabe. Y nuevamente nadie contestó. Fue entonces cuando empezó a preocuparse Elías. Volvió a su casa y preguntó a su padre si sabía dónde estaba el Razi. No lo he visto desde el sábado pasado, le dijo su padre sin darle importancia. A Elías le entró miedo. Al atardecer volvió a la casa de el Razi y golpeó y aporreó la puerta, pero nadie contestaba. Con pánico, Elías subió al tejado de la pequeña casita y se descolgó por el tragaluz de la azotea. Como estaba empezando a anochecer, no se veía nada. Elías tanteó la pared y buscó la lámpara de aceite del anciano. No la encontró. Estando en esa oscuridad absoluta, a la que extrañamente no se acostumbraban sus ojos, una corriente de aire frío trajo una especie de quejido lastimero. Elías se estremeció y avanzó por el centro de la habitación. En esas, se tropezó con algo, como un fardo, y cayó al suelo. Rodó. Y su pierna derecha se introdujo en lo que parecía ser un pozo.
Se levantó magullado y despotricando contra el fardo que lo había dejado caer. Agatas se acercó a la abertura del pozo y palpó la forma del agujero, que era circular, y el interior del pozo. Su brazo no tocaba el fondo, pero cuando rozó las paredes, retiró la mano con un grito. Las paredes del pozo estaban recubiertas por alguna sustancia viscosa y fría al tacto. Procedió a lanzar una pequeña canica que tenía en el bolsillo para ver cuánto tardaba en caer. Nunca oyó a la canica tocar el fondo. Elías escuchó un agónico gemido que, al parecer, tenía su origen en el fondo del pozo. Como acompañando al sonido que ascendía, subía también un hedor fétido y repugnante, que dieron al joven ganas de vomitar. Decidió salir de allí, y volver al día siguiente cuando hubiese más claridad, aunque antes investigaría el fardo que lo había dejado caer. Volvió gateando hacia atrás y luego palpó hasta encontrarlo, pero inmediatamente retiró la mano, asqueado. Aquel objeto tenía el mismo tacto que las paredes del pozo, y estaba frío como el hielo. Además, apestaba a podredumbre. El joven Elías se levantó, y avanzó hasta la mesa de estudio de El Razi. Allí encontró una lámpara de aceite. Por desgracia, pensó, no tenía con qué encenderla. No le hizo falta. Mágicamente, cuando tocó la superficie de la lámpara, se iluminó toda la habitación con una luz rojiza. Elías retrocedió asustado. Volvió a escuchar un aullido, esta vez alto y claro. Se volvió, y lo primero que observó espantado era el ser con el que había tropezado, creyéndolo al principio un fardo cualquiera. Allí, extendida sobre el suelo, yacía una criatura vagamente antropomórfica, aunque de dimensiones más reducidas. Su tejido cutáneo daba la apariencia de estar mojada o cubierta de fango, y su cara presentaba una boca abierta de dientes afilados y unas cuencas oculares profundas y de ojos oscuros. Aparentemente, ese ser legamoso estaba muerto, pues no se movía, y tenía la mirada perdida. Elías, aterrorizado, dirigió su mirada al oscuro pozo. Ahora que lo veía con toda claridad, vio como vapores fétidos y oscuros manaban por la abertura negra que parecía tragarse toda la luz de su alrededor. Elías escuchó otro aullido y se pegó a la pared, avanzando lentamente hacia la puerta de la casa. De repente, se quedó petrificado, contemplando cómo de la boca oscura del pozo surgía uno de los congéneres de la criatura inerte. Era exactamente igual, y sus andares eran extraños. Ora reptaba, ora gateaba, y husmeaba el aire. Así, el monstruo del pozo se fue acercando poco a poco, y como un insecto repugnante, a su gemelo monstruoso. La criatura olfateó al muerto y alzó su cabeza con un quejido lloroso, como el de un bebé, que heló la sangre del chico atemorizado. El ser inspeccionó el resto de la habitación y olfateó al horrorizado Elías. Luego, regresó a donde yacía su congénere, lo abrazó, y arrastró el cadáver al pozo, desapareciendo las dos figuras en su interior. A la mañana siguiente buscaron al joven Elías por toda la judería y más allá, pero resultó una búsqueda infructuosa. Fue al padre de Elías, el rabino, a quien se le ocurrió mirar dentro de la casa del anciano El Razi. El hombre echó la puerta abajo y entró en el interior de la pequeña casa. Allí encontró el cuerpo de su hijo, frío e inerte. Los días siguientes, y con la ayuda de las autoridades musulmanas de la ciudad de Gades, el rabino registró la casa para encontrar algún indicio de por qué el joven se encontraba allí esa noche. Mientras los guardias árabes registraban todos los objetos de valor de aquel viejo y loco El Razi, el rabino registró su librería. Allí encontró dos objetos que le llamaron la atención. El primero, un gran volumen titulado Al-Asif. Y el segundo, una pequeña carta del árabe dirigida a Elías y que, al parecer, nunca le entregó. El rabino tradujo, con el poco árabe que sabía, aquel gran libro que encontró, y que, al parecer, daba testimonio de la locura del viejo El Razi. En cuanto terminó de leer, tanto el libro como la carta, quemó ambos documentos. Así protegeré la memoria del anciano. Nadie sabrá nunca que fue un demente. Esa era su excusa. En cuanto a la carta, decía así. Elías, debo contarte, tal vez la palabra más adecuada sea confesarte, que nunca he sido sincero con nadie. Ahora, joven amigo, te contaré mi verdadera historia, como esperando el perdón que los dioses no me han concedido. Yo, El Razi, fui el último de los discípulos del maestro Abdul al-Azred.
Probablemente no conozcas nada acerca de él, y más vale que sea así. Bastará con que sepas que el maestro era un gran hechicero que renegó públicamente de la fe de Mahoma. Predicaba la palabra de nuevos dioses primigenios, cuyos nombres eran varios, y el maestro adoraba al poderoso Cthulhu y al eterno Yog-Sothoth. Cuando yo leí sus enseñanzas fui convertido a la fe de Cthulhu. El temor de aquel dios primigenio era mayor que el temor a Alá, así que renegué de la fe del profeta y serví al maestro. Me tenía en alta estima y hablaba bien de mí. Llegué a creer que el mal era superior al bien, y también creí que la humanidad era tan solo un producto defectuoso del gran poder de Cthulhu. Sin embargo, cuando el maestro desapareció, me consterné, mas no renegué de mis creencias. Fui a Tábez y compré la casa que en su tiempo perteneció al maestro, pero nunca dije quién era. Allí viví solo y temeroso, y no pude predicar la palabra del maestro, porque mi fe flaqueaba. Ya nadie recordaba los poderes del maestro, y tan solo lo recordaban como, aquel árabe loco. Aunque ya han pasado años desde que vi por primera vez a Abdul al-Azred, y he perdido la fe, creo que mi alma es de Cthulhu. Me gustaría huir de él y sus hermanos, pero no puedo. Las plegarias a Alá solo empeoraban las cosas, por eso decidí viajar a Al-Andalus y ponerme en manos de los seguidores de Jesús el Nazareno, o de los rabinos de Yahvé. Tras copiar 2 veces la obra del maestro, Al-Azif, y de enviarlas a sectas de Siria y Damasco, me dispuse a partir hacia Gades, pero esto no agradó al gran Cthulhu. Su cólera derrumbó la ciudad de Tábez y prendió fuego a mi morada. Sin embargo, no fueron las ascuas lo que me dejaron ciego, fueron las garras de sus seguidores no humanos. Y, aunque me sacaron los ojos, conseguí escapar y curar mi vista con la hechicería que contenía la obra original del maestro, y que aún conservo. No obstante, esas criaturas me persiguen allá donde yo vaya. Debí morir en la destrucción de Tábez. Y no lo hice. Por eso acuden raudos hacia mí, para completar su tarea. Surgen del Pozo Negro, y yo he conseguido evitar que éste se abra durante varios años. Sin embargo, ya no tengo el poder que tenía antes. Estoy seguro de que ya vienen, no tendré más remedio que hacerles frente tarde o temprano. Y probablemente pierda mi vida, o tal vez más que mi vida, en el intento. Ya vienen, pero si me alcanzan no moriré sin luchar. Debo estar preparado para... En cuanto al Kitab al-Asif, el rabino encontró un pasaje sin duda obra de el-Razi, ya que es posterior a los demás escritos. Decía: aquellos que sobreviven a la sentencia de muerte que dicta Cthulhu, son perseguidos por el Pozo Negro que es esencia de Yog-Sothoth, y que comunica con el reino del sultán ciego e idiota Azathoth. Por este Pozo Negro surgen sus súbditos para cumplir la sentencia de la que no hay escapatoria. El Pozo Negro aparece en el espacio y en el tiempo, y luego vuelve a desaparecer para cambiar de tiempo y espacio, porque este está siempre en un tiempo y espacio determinados, para cumplir la voluntad de Azathoth, y que espera sentado en su trono a las almas condenadas que danzarán con él la música de los habitantes del infierno hasta el resto de León. Lo demás carece de sentido o el rabino no pudo traducirlo coherentemente. Creo que no hace falta decir que, cuando el rabino y los guardias del emir entraron en la casa de el-Razi, el pozo que contempló Elías antes de morir de horror, ya había desaparecido, y con él sus terroríficos habitantes. Nunca se encontró al viejo el-Razi, ni vivo ni muerto.